y dos, el tema del retorno del presidente Zelaya. Quiero decir que el tema de la amnistía, voy a explicarlo aparte, ¿no? Porque el tema de la amnistía, según señala el presidente Arias y señala el presidente, su canciller, que naturalmente no merecen absoluta credibilidad, por lo tanto, fue un tema planteado por ambas partes del Acuerdo de San José. Y se redactó más o menos como todas las partes lo decían. Es decir, aquí, primero porque la idea era no romper de ninguna manera la Constitución de Honduras, y la Constitución de Honduras solamente habla de amnistía para delitos políticos y delitos conexos con los delitos políticos. Por lo tanto, la amnistía habla de eso, de amnistía para los delitos políticos y delitos conexos. Y no habla de los delitos comunes, es decir, delitos que se puedan haber cometido de sustracción de fondos públicos, o de maltrato de personas, de uso de la violencia, etcétera. Eso no está incluido en el Acuerdo de San José. Sin embargo, nos encontramos con que la mayor parte de los con que hablábamos decían que no estaban a favor que estaban en contra de la amnistía. Cuando ponían ejemplos de delitos comunes. Y había que volver a repetir que nosotros en ningún caso estábamos proponiendo en el Acuerdo de San José la amnistía de ningún delito común. Hay una idea de una moratoria, que algunos juicios no se comiencen hasta después de las elecciones, pero en ningún caso de una amnistía. Y al mismo tiempo señalando su rechazo a esto, a cualquier amnistía. Aquí nos explicaban algunos observadores, que algunos hay un poquito más neutrales, sobre todo de los representantes de nuestros propios países o de organismos internacionales. El tema electoral juega un papel muy fundamental, porque naturalmente en un clima electoral la palabra amnistía es una fea palabra, y es mucho mejor decir que uno está porque se procese a todo el mundo, y la frase caiga quien caiga es absolutamente decisiva. Nosotros estimamos, sin embargo, que dado el clima que existe, el clima de polarización que existe, el retorno del presidente Zelaya, el retorno a un pleno sistema democrático sin amnistía, lo único que haría sería que empezáramos a vivir un infierno de demandas cruzadas y de tribunales de justicia yendo y viniendo en todas direcciones. Por lo tanto, defendimos muy fuertemente esto con la idea de que va a haber una comisión de verdad que va a decir exactamente todo lo que pasó, que esta es una amnistía solamente para delitos políticos y conexos, y que finalmente, si se quiere procesar a los culpables de otros delitos, eso no se obstaculiza de manera alguna. Y que esa amnistía, por lo demás, está en la Constitución hondureña, es una de las atribuciones del Congreso. Repito, voy a decir que a algunos cancilleres les llamó la atención el hecho de que esto se explicaba una y mil veces, y a la siguiente grupo que llegaba con lo mismo, a pesar de que era relativamente claro que los grupos habían conversado entre sí, entonces volvieron a plantear el tema de la amnistía. El tema de la amnistía se planteó hasta en la reunión con el señor Micheletti ayer en la tarde, que fue la última reunión que tuvimos. Y el otro tema, como repito, es el tema del presidente Zelaya, en que yo diría que no encontramos, porque en el tema de la amnistía sí había un par de personas que estaban de acuerdo con la amnistía dentro de estos grupos. En este caso no encontramos absolutamente nadie que estuviera de acuerdo. Ninguno que estuviera de acuerdo y que fuera favorable o neutro frente a la idea de retorno al presidente Zelaya. Eran todos contrarios. Sin embargo, algunos probablemente decían que con los debidos resguardos, con las debidas razones para, las debidas resguardo en el sentido que el presidente Zelaya no hiciera algunas cosas, asegurar que no hiciera algunas cosas. Algunas declaraciones del presidente Zelaya, debo decirlo aquí, sobre todo algunas que hizo el día antes que nosotros llegáramos, en una entrevista extensa en la televisión de Honduras, en un canal de televisión que esa misma noche fue atacado y saboteado. Eran algunas declaraciones bien fuertes, ¿no? Yo hablé largo con el presidente Zelaya, que me expresó que estas declaraciones eran hechas a la eventualidad de que el acuerdo de San José no se suscribiera. Pero, por cierto, escuchaba al presidente decir que iba a meter preso a los militares de por vida, que no era presidio perpetuo, y que otra serie de cosas no contribuyó mucho al clima de aceptación. Entonces nosotros no podemos descartar
que ese clima pueda ser distinto en otras condiciones, pero todavía mucha gente estaba muy exaltada por esto. Como digo, solo algunos, están por ahí por escrito, algunos de los principales representantes empresariales y algún otro, señalaron que, bueno, que en la medida en que se tomaran los acuerdos, los resguardos, que la comunidad internacional estuviera presente y que la garantía del acuerdo fuera buena, y etcétera, etcétera, él creía que esto podía ocurrir. Pero evidentemente esto no tenía mucha acogida entre el resto de los representantes de ese mundo, de las organizaciones sociales. No lo tuvo tampoco entre los representantes del Congreso. No necesito decir que tampoco entre la Corte Suprema, entre nadie. O sea, todos estos grupos lo más que decían, mire, ¿por qué nos quieren hacer esto? Eso era un poco el tono del planteamiento. Y yo creo que de todas estas reuniones, al día, es naturalmente el tono del cardenal fue bastante más conciliador, fundamentalmente en el sentido de que, bueno, que era posible buscar algún acuerdo en la medida en que hubiera un cambio de actitud, una mejor voluntad de parte del presidente Zelaya de llegar a acuerdos, y también estaba un poco afectado por las cosas que se habían dicho el día anterior, pero no fue una cosa ni mucho menos completamente negativa. En cambio sí lo fue el caso del grupo de la Confraternidad Evangélica de Honduras, que fue esto aquí me pasé para el día siguiente, ¿no? Que fue tajantemente contrario a esto, que fueron los primeros que vimos el día martes en la mañana. Creo que hay algunas de las otras cosas que se han dicho aquí están en la declaración. Como decía, ahí está tanto la actitud de lo que decíamos nosotros, lo que decían los otros, los demás actores, etc. Al día siguiente tuvimos algún grupo de reuniones algo más breves. Solamente en la mañana, no fueron tan breves, desgraciadamente, anduvimos muy a la carrera. Con la Confraternidad Iglesia Evangélica me referí ya a ella, y con los candidatos presidenciales, en que conversamos con 5 candidatos presidenciales. Los candidatos de los dos principales partidos, el candidato del Partido Nacional, el señor Porfirio Lobo, que fue candidato ya en la elección anterior y perdió por muy poco con el presidente Zelaya, de manera sorpresiva además. El candidato del Partido Liberal, el señor Elvin Santos, que era, como ustedes saben, vicepresidente del presidente Zelaya, pero tuvo con él una cantidad de discrepancias. De hecho, en la elección interna el presidente Zelaya no apoyó al señor Santos, que participó por otra persona, porque estaba impedido en ese momento, o sea, que fue representado por otra persona, pero no fue apoyado. Como fue una cara de sorpresa, señor Santos, se le aplicaron las prohibiciones que se aplican al presidente para postular de nuevo. Y por lo tanto no postuló a la primaria, postuló a otra persona en su nombre. Eso ya había ocurrido con el presidente Maduro hace algunos años atrás, que también se cuestionaba al momento de la primaria. Sin embargo, tal como ocurrió con el presidente Maduro, posteriormente este tema fue revisado. En el caso de Santos fue revisado por una decisión de que la reforma constitucional que había creado el cargo de vicepresidente no era válida. Por lo tanto, ya no hay vicepresidente en Honduras y el señor Santos puede ser candidato. Él, por lo tanto, es crítico del presidente Zelaya, duramente crítico, diría yo. Sin embargo, apoya el acuerdo de San José.